Marzo de 2001. Los budas gigantes del Valle de Bamiyan, en Afganistán, de casi 2 milenios de antigüedad, viven sus últimos momentos. Me acuerdo muy bien. En primer lugar, porque habían anunciado su intención de destruirlos, pensando que íbamos a permitir que destruyeran 2 obras fundamentales de la historia de la humanidad y que no íbamos a hacer nada. Pensé que si el mundo no era capaz de movilizarse por esas obras del espíritu, por cosas tan importantes para la humanidad, es que algo iba muy mal. No hay duda de que esto constituye un desastre irreparable para el mundo, para toda la humanidad, y especialmente para Afganistán. Para mí, fue un shock ver desaparecer en un instante algo que había sobrevivido durante 14 siglos. Todos los peregrinos que pasaron por Bamiyan, todos los comerciantes, los budas de Bamiyan, eran una escala en la ruta de la seda. Era una gran encrucijada comercial de ideas, culturas y creencias. Y piensas en los muchos siglos que costó construir eso y en las decenas, cientos de miles de personas que dejaron parte de su vida allí y todo desapareció, se evaporó en un instante. Es impactante, solo puedes llorar. No hay una sensación más fuerte que ver la destrucción de algo y que no le encuentres ningún sentido a esa destrucción. Y esas imágenes siguen siendo muy fuertes. Cuando se las enseñas a los niños y les explicas el contexto, no pueden entender por qué una obra de arte que representaba siglos y siglos de historia fue el objetivo de una destrucción tan precisa. La destrucción de los budas de Bamiyan atrajo la atención del mundo entero sobre el hecho de que el patrimonio cultural podía ser usado y manipulado. ISIS utiliza el martillo contra la historia. La destrucción de los budas de Bamiyan por los talibanes marcó el inicio de una nueva era. ISIS ha demostrado una y otra vez su falta de respeto por la vida humana. No es de extrañar que tampoco muestre ningún respeto por la historia de la humanidad. De Tombuctú a Raqqa. L'Estat Islàmic ha difós avui fotografies de la destrucció d'un temple històric a la ciutat siriana de Palmira. Palmira és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. En Irak, el gobierno local de Nínive ha desvelado que el Estado Islámico ha bombardeado el icónico minarete de Sinjar. El patrimonio cultural es objeto de una destrucción deliberada sin precedentes a comienzos del siglo XXI. Después de aquello me encerré en casa, en mi habitación, durante más de 2 meses. La memoria de la humanidad se ha convertido en un objetivo y en el instrumento de un nuevo tipo de guerra. Cuando lo destruyeron perdimos una parte de nosotros mismos. Es muy duro. Desde hace una veintena de años se ha producido una explosión de este tipo de ataques contra el patrimonio. Yo creo que eso se explica principalmente por la publicidad mediática que le han dado los terroristas. El patrimonio se ha instrumentalizado siempre, pero ahora vivimos en una sociedad globalizada en la que las imágenes se comparten de forma inmediata. Con esas imágenes ellos muestran la conquista de un territorio. No es como si ISIS destruyera en mitad de la noche. ISIS hace vídeos de propaganda. Todo el mundo contempló, impotente, las grabaciones de esos hombres de Daesh, martillo en mano, con mazos,
destruyendo esas estatuas. Era como si nos estuvieran diciendo, mirad lo que hacemos, os retamos a que nos lo impidáis. El objetivo de los vídeos grabados por esas organizaciones terroristas, de Daesh en particular, era aterrorizar al resto del mundo. Lo que querían era demostrar que no sienten ningún respeto por un patrimonio que ellos consideran contrario a su cultura, que consideran contrario a su ideología. Ellos comprendieron que el patrimonio es algo que une al mundo y que es en última instancia nuestro talón de Aquiles. El patrimonio se ha convertido en un instrumento de la guerra. Cuando destruyes el patrimonio, destruyes la identidad de las personas. Atacas su identidad. El Estado Islámico quiere acabar con la diversidad cultural, con los símbolos de la identidad y la libertad de expresión. Intentan destruir vínculos y levantar barreras entre las comunidades. Cuando quieres denigrar, deshumanizar, marginar o excluir a personas, entonces atacas su cultura. En el siglo XXI, tal vez nunca hubiéramos visto algo a una escala similar y de una forma tan intencionada. Y no se había difundido a través de los medios, de Internet y las redes sociales de una forma tan inmediata, y por eso resulta aún más alarmante. En febrero de 2015, en Mosul, en el norte de Irak, el Estado Islámico escenifica la destrucción sistemática del museo de la ciudad. Irónicamente, los islamistas perpetran su crimen empleando los mismos códigos de la sociedad que rechazan. Un vídeo de más de 4 minutos con música de fondo y a cámara lenta para que la escena resulte más dramática. Esta es la sala dedicada a los asirios. Se puede ver la magnitud de los daños y la destrucción de las piezas arqueológicas. Aquí estaba la sala del trono del rey Ashur-nasir-pal II. Justo aquí destruyeron el trono con una bomba. Una bomba que colocaron entre su base y el suelo. Estos son los restos de las estatuas de toros alados que representaban el poder del imperio asirio. Decoraban las entradas de los palacios, los templos y las ciudades. Son los llamados lamasu. He pasado toda mi carrera en este museo. Conozco cada pieza y tengo recuerdos de cada rincón. Me quedé atónito cuando oí en las noticias que miembros de ISIS, miembros criminales de Daesh, habían entrado en el Museo de Mosul y lo habían destruido por completo. Me quedé paralizado. No pude contener los sollozos.
Después de aquello me encerré en casa, en mi habitación, durante más de 2 meses. Antes de aquello, en el Museo de Mosul, se podían ver los restos asirios que nos rodean aquí. Estos lamassu tienen cuerpo de toro. Tienen también muchos cuernos, multiplicados, un signo de su poder divino, ya que son criaturas divinas que protegían las entradas a la ciudad y al palacio. Lamentablemente, la sala asiria del Museo de Mosul fue la que más daños sufrió. Podemos hablar con toda justicia de obras mártires. Yo nunca había visto tanta destrucción, tanta devastación. La destrucción de un museo es muy sintomática, porque el museo existe para conocer la profundidad de la historia, y es también un país que contempla su pasado. Un museo sirve para eso, y atacando los museos atacan esa memoria. Quieren privar a ese pueblo de las culturas que les precedieron. Es un mensaje muy potente el que le envían a los jóvenes de Mosul diciéndoles: no tenéis un pasado, así que no tendréis un futuro. Mostrando este patrimonio en los museos locales, tendemos un espejo que muestra al mundo y a todas las civilizaciones cómo eran las civilizaciones de Nínive, de Irak, de Mesopotamia. Los grupos terroristas tienen sus propias ideas y prácticas. Nosotros vivimos bajo esa amenaza. Yo y otros trabajadores del patrimonio, al igual que los científicos y los intelectuales. Es un problema que no afecta solo a Irak, sino al mundo entero. Los yihadistas quieren acabar con la memoria, pero también envían un mensaje al mundo en el contexto de una ideología extremadamente elaborada. Estos ídolos y estos monumentos desaparecerán. Dios Todopoderoso nos ha ordenado que los destruyamos. Nosotros los sacrificaremos sin importar cuál sea su valor, aunque valgan millones de dólares. Yo creo que resulta un poco simplista decir que ellos buscan atacar la idea de la imagen. Si tuvieran tantos problemas con las imágenes, no usarían imágenes para mostrarnos su destrucción. Al principio de ese vídeo corto hecho por Daesh de la destrucción del museo, ¿qué es lo que dicen? Hablan del museo como el museo de los ingleses e insertan esa pequeña foto del hallazgo de un lamassu, el animal alado de Nínive. Insertan esa pequeña foto de archivo. Se han documentado, saben lo suficiente sobre la historia de la disciplina para demostrarnos que lo que están destruyendo es el trabajo impío de los arqueólogos occidentales, es el museo de los ingleses. La destrucción y el saqueo del patrimonio cultural es una estrategia bien definida de ISIS. Aquello no fue una acción de 5 tipos que están tomando una cerveza y deciden subirse a la parte trasera de una camioneta para ir a destruir un museo. No es así. Fue algo muy pensado, muy estratégico. Poseen una comprensión profunda de los textos, de su historia y una ideología extremadamente elaborada. Solo porque nos repugne no significa que no exista. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de Palmira, lo que más llama la atención es el destino diferente que reservaron a las esculturas de los hipogeos. En esas tumbas colectivas, a menudo tumbas familiares, representaban a las personas con bustos.
En el museo todos los rostros de los bustos de Palmira fueron destruidos. Sin embargo, las esculturas que estaban en el exterior, en el yacimiento, no las tocaron. Las cubrieron de telas y las dejaron allí. Esta no es una destrucción indiscriminada, es una destrucción argumentada, razonada. Habéis construido una historia universal, una historia en la que todos los pueblos han sido organizados en un cuadro general de las civilizaciones. No nos importa, nosotros reconstruiremos lo que nos interese, es decir, un cuadro del Islam dominante. Las otras religiones, las otras civilizaciones no nos interesan y cuando están en nuestro suelo, o bien son sometidas o bien son destruidas. Algunos podrían pensar, vale, destruyeron esas cosas porque eran asirias, neoasirias, o eran de muchos siglos antes de la aparición del Islam, por eso las destruyeron. Pero, ¿y las obras de arte islámico? También las destruyeron y las saquearon, tampoco las respetaron. Los 16 mausoleos de Tombuctú, erigidos a mayor gloria de varios santos musulmanes, destruidos a golpe de piquetas y palancas. Al-Faruq estaba considerado por la población como el santo protector de la ciudad. Por eso destruí su monumento. Solo existe un protector, y ese es Dios. Hay una cierta corriente teológica, una corriente iconoclasta que tiene la voluntad de destruir el patrimonio que sirve de soporte a un cierto culto. Eso puede explicar por qué muchas mezquitas, y sobre todo tumbas, fueron destruidas. Existía, por lo tanto, una voluntad expresada públicamente de destruir símbolos del Islam, de un cierto Islam, para imponer otro. El islamismo es la muerte del Islam. Yo creo que también nosotros nos encontramos en peligro porque es la historia del Islam lo que está desapareciendo y también están destruyendo los monumentos islámicos. 2015. Con la destrucción del Museo de Mosul, unos meses después de la del antiguo yacimiento de Palmira en Siria, marcó un punto de inflexión. En la UNESCO estamos muy esperanzados por la enérgica respuesta internacional contra la limpieza cultural que se vive hoy a todos los niveles. La comunidad internacional tomó conciencia de las pérdidas irreparables que estaban teniendo lugar. Yo creo que hasta el momento en que comenzó esa destrucción deliberada, no había mucha conciencia, no se le prestaba mucha atención política a esos casos. Pero después, hoy, somos muy conscientes de ello. Los fanáticos atacan a los vivos, pero también atacan a los muertos. Ellos atacan a toda la humanidad. A la humanidad de hoy, de mañana y también a la de ayer. Pienso en la ciudad de Palmira, donde su conservador prefirió quedarse. Él sabía el destino que le esperaba. Fue decapitado por los verdugos de Daesh, que también causaron daños irreparables en el yacimiento. Como muestra de ese compromiso internacional, la Corte Penal Internacional abordaría por primera vez el problema de los crímenes contra el patrimonio. La Corte Penal Internacional abre la sesión. En 2016, el mundo pudo poner cara y nombre a uno de los responsables detrás de la destrucción de los mausoleos de Tombuctú, el Malí. Su nombre, Ahmad al-Faqih al-Mahdi, un tuareg salafista miembro del grupo Ansar Din.
Este tribunal lo condena por unanimidad a 9 años de prisión por crímenes de guerra. La suya fue la primera condena por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional. Eso demuestra que el patrimonio ha sido reconocido como un activo en la construcción de esas sociedades, y hoy son crímenes de guerra. Esta es la primera vez que este tribunal actúa para proteger el patrimonio cultural de una comunidad. Aprovechamos esta oportunidad para decirle a las víctimas de esos ataques que por fin hemos escuchado su grito de desesperación. Este es un paso adelante, en la línea de todas las leyes de la UNESCO. Podemos ver una evolución jurídica desde el punto de vista del tratamiento de los responsables de este tipo de conductas. Me presento ante ustedes, en este tribunal, lleno de remordimiento y de pesar. Los cargos en mi contra son ciertos. Admito mi culpa. El mensaje contra la impunidad es muy importante. Yo creo que es simbólico. Y el hecho de que reconociera su culpabilidad también es muy importante. Porque él no es un ignorante. Es un profesor. Es un enseñante. Y yo creo que eso también era importante. ¿Eso repara la destrucción? ¿La impide? ¿Vamos a razonar con los yihadistas? Yo creo que no. No obstante, ¿deberíamos dejar de pensar por ello en lo que significa esta destrucción? Yo creo que debemos seguir hablando de ello. Puede que solo dialoguemos con nosotros mismos, pero creo que debemos seguir haciéndolo de todos modos. Algunos países trabajan para remediar la destrucción. En Francia, la iniciativa surgió del Senado a través de la voz de Barissa Chiari. Luego, tras un informe del presidente del Museo del Louvre, François Hollande propuso la creación de una nueva alianza por el patrimonio. Somos ricos por todo lo que nos hace diferentes. Y encontró un importante aliado, los Emiratos Árabes Unidos. En Abu Dhabi se celebró una conferencia internacional con representantes de la cultura de todo el mundo. La idea era crear algún tipo de fundación que pudiera ayudar a proteger la cultura en las zonas en conflicto, a reconstruir y resaltar esa resiliencia y demostrar el valor que tiene la cultura. La historia de los encuentros humanos se remonta a miles de años. Este es un momento histórico en el que todos debemos cooperar para preservar el patrimonio y las culturas del mundo. Sabemos que la comunidad internacional no tiene hoy recursos suficientes para luchar contra la destrucción del patrimonio cultural. La creación de un fondo internacional para proteger el patrimonio cultural en las zonas en conflicto, por un total de $100 millones, servirá para financiar y restaurar el patrimonio cultural. Ese esfuerzo dio origen a lo que llamamos Alif, la primera letra del alfabeto árabe y hebreo. La Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflicto. Paz, misericordia y bendiciones de Dios. Alif nació claramente de una voluntad política. En primer lugar de Francia, de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí y después de todos los países que se han unido a nosotros. Ante todo, existe una fuerte voluntad política. Después se han unido algunos patrocinadores privados. Pienso en quienes se unieron a nosotros con su fundación y que quizás buscaban actuar y una visibilidad inmediata. Vamos a seguir luchando con Alif, con todas las fundaciones aquí presentes, con la UNESCO. Lucharemos para asegurar que todos esos lugares recuperen su espacio, su orgullo, su historia.
Allí donde la UNESCO dirige grandes proyectos de restauración, Alif financia a los agentes que participan en ellos, ONGs e instituciones culturales. Esta alianza ya está trabajando en sus primeros proyectos, en Irak y en Malí. Este es nuestro primer proyecto en Sudán. Desde su creación en 2017, la nueva Organización del Patrimonio ha lanzado más de 100 proyectos en 22 países. Se puede hacer mucho con decenas de millones de dólares. El coste medio de un proyecto para la protección de un monumento y su rehabilitación es de 300, 400, 500.000 dólares, que suelen ser sumas elevadas para los países en los que intervenimos, pero que en realidad son sumas relativamente modestas comparadas con otras intervenciones internacionales. Uno de los proyectos insignia de Alif es la reconstrucción del Museo de Mosul con un presupuesto de $1.300.000, un proyecto iniciado por el Instituto Smithsoniano de Washington y el Louvre de París. Chadi, ¿te gusta así la luz? Hasta que se levanten las restricciones sanitarias, los restauradores del Louvre forman a sus colegas iraquíes a distancia. Utilizando obras similares, el escultor Daniel Iblet y su equipo preparan vídeos cortos explicando los diferentes pasos de la restauración. Estamos llegando a la fase de limpieza de estas piezas. Hay diferentes formas de limpiar la piedra. La idea es conseguir una limpieza uniforme. ¿Empezamos con la limpieza? Vamos a ver si un algodón húmedo es eficaz. Aquí tenemos una estela de piedra caliza que representa... Ya han producido más de 30 vídeos. De la misma forma, debemos intentar encontrar los fragmentos que faltan. Gracias a ellos, poco a poco, el equipo del Museo de Mosul está restaurando y conservando los fragmentos de las obras destruidas. Cuando montéis los fragmentos, si falta uno, hay que volver a desmontarlo. Solo pegaremos las piezas cuando estemos seguros de que están todas. Si no falta ningún fragmento. El vídeo es como un manual de instrucciones. Te enseña cómo hacerlo, cómo manejar las partes que han sufrido más daños, o cómo cubrir las grietas cuando las hay. Podemos hacer un collage. Yo hice el mismo trabajo en Kabul hace ahora casi 20 años, con las obras del Museo Nacional de Kabul, que también habían volado en 1000 pedazos, y tuvimos que estudiar cómo podíamos reconstruirlas. Aquí es lo mismo, la misma zona de posconflicto, la misma devastación, la misma mirada de la gente, porque no tienen palabras para expresar lo que pasó. Y al mismo tiempo, la experiencia de Kabul también me enseñó que es posible, Llevará tiempo, será difícil, tendrán que tener mucha paciencia, tendrán que confiar en nosotros y nosotros tendremos que acompañarlos. No se puede empezar una operación y abandonarla a la mitad porque eso sería catastrófico. Con los medios humanos, financieros y con tiempo, nada es imposible. Nunca más volveremos a tener obras intactas, pero esperamos que esas obras renazcan y que, aunque lleven las cicatrices de lo que han sufrido, puedan volver a ser admiradas tal y como estaban en su origen. Es una sensación positiva, una sensación de satisfacción, porque la ayuda sobre el terreno en el Museo de Mosul y el apoyo logístico, entre otras cosas, que nos proporcionan los museos internacionales y los estados, muestran la importancia que el Museo de Mosul tiene para otros museos. Todo ello ayudará a su rehabilitación, su restauración, la formación de personal y, por tanto,
al renacimiento del museo. Muy cerca del museo se encuentran los restos de la gran mezquita de Al-Nuri. Su minarete inclinado, construido en el siglo XII, era un símbolo nacional. Al-Nuri, un lugar repleto de símbolos. Fue aquí donde Abu Bakr al-Baghdadi proclamó su califato en 2014. Y también fue aquí donde 3 años después, sus hombres, ante la inminente derrota, prefirieron volar este lugar sagrado del Islam sunita. Tras la destrucción de la mezquita y el minarete en los bombardeos, retiramos cerca de 5.600 toneladas de escombros y desactivamos 20 artefactos explosivos, la mayoría colocados en los muros. 3 años después de su destrucción, el lugar es ahora seguro. El ingeniero iraquí Omar Taka y su equipo trabajan sin descanso. La instalación de sensores de temperatura, de presión y de nivel les permitirá conocer el estado de la estructura en tiempo real. El objetivo principal de la instalación de sensores es tener datos precisos sobre la estructura del minarete, obtener la información que nos permita decidir si necesita ser reforzada y de qué forma. Aquí hemos conseguido alinear todas las imágenes del interior del minarete, excepto unas pocas. Gracias a la ayuda de Iconem, una innovadora empresa francesa especializada en modelado 3D, los arquitectos podrán sumergirse en las profundidades de los restos de este minarete casi milenario. Lo que vemos aquí es una nube de puntos que representa el edificio con todos sus detalles. Utilizamos esta forma de visualización para empezar a hacer los primeros estudios. Por ejemplo, podemos medir las distancias entre todos los puntos del edificio y comprobar las dimensiones incluso en partes que son inaccesibles. Otra cosa interesante es que podemos hacer transparentes las cosas. Por ejemplo, esta estructura, una escalera de doble hélice, es la escalera que hay dentro del minarete. Usamos esta herramienta de la misma manera que un médico usa las imágenes médicas para comprender mejor lo que pasa en el interior del cuerpo. Eso nos permite conocer el grosor de los muros y también el peso de las estructuras, porque también podemos medir los volúmenes. Son datos muy valiosos, tanto para los ingenieros como para los arquitectos. Sirven para evaluar todos los problemas que pueden surgir durante la restauración. La idea es poner al servicio de este monumento iraquí las mejores capacidades del mundo en todos los dominios. El proyecto de la UNESCO ha sido financiado con $50 millones por los Emiratos Árabes Unidos. El poderoso Reino del Golfo, patrocinador también de Alif, cada día presta más atención al patrimonio. En momentos desafortunados, a veces se crea un bien mejor. Nosotros queremos un futuro mejor para nuestros hijos, para la próxima generación. Y un futuro mejor es un futuro en el que puedan conocer los tesoros de civilizaciones pasadas. Que esas obras y monumentos maravillosos cobren vida.
y que ellos puedan emocionarse porque es nuestra historia, nuestro ADN, lo que nos define como seres humanos. La historia nos enseña por lo que hemos pasado. En el plano cultural, existe un vínculo especial entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos, empezando por el proyecto del Louvre de Abu Dhabi. Nosotros creemos que el arte, la cultura, el patrimonio deben ser enriquecidos, preservados con interés y generosidad. Por eso era normal que estos dos países trabajaran codo con codo. Es cierto que los Emiratos Árabes Unidos no tienen un patrimonio importante y comprobamos que estos países o bien intentan adquirir un patrimonio, de ahí por ejemplo el Louvre de Abu Dhabi, o bien participan en la preservación o restauración de diferentes monumentos en todo el mundo. Existe la voluntad por parte de los países del Golfo en especial de unirse a ese patrimonio universal, ya sea financiando proyectos de reconstrucción o de desarrollo. Quieren formar parte de esta comunidad. Ellos lo ven como la oportunidad de convertirse en un actor, de ser reconocidos como tal y de poder jugar un papel. Y asegurarse así que los países que son sus aliados, los países occidentales, sean aliados más fuertes porque existe este vínculo de la cultura. Una señal de la importancia que conceden al patrimonio los países del Golfo es cómo Arabia Saudí, el gran vecino wahabita de los Emiratos, mira ahora de una forma muy diferente sus vestigios preislámicos. En este momento, en Arabia Saudí, estamos revalorizando el patrimonio nabateo de Al-Ula. Es extraordinario que no se haya hecho antes. Al contrario, era un patrimonio que estaba completamente oculto. Los saudíes son los guardianes de los lugares sagrados. Y a partir del momento en el que enseñan Al-Ula, de que lo convierten en un lugar turístico, un enclave cultural extraordinario, tenemos una prueba de que el patrimonio es algo importante para la identidad de las personas, que nos permite no estar confinados en una única identidad. La actitud de las autoridades saudíes sobre la historia ha cambiado completamente. Admiten que la historia no comenzó con la llegada de una dinastía u otra. Yo creo que eso es muy inteligente y que además es muy justo. El hecho de que estos dos países se hayan comprometido con Alif es fundamental para nosotros. La península arábiga está empezando a moverse con nosotros. Eso me parece muy, muy importante. Es una forma de decir que ellos pertenecen a un cierto Islam y no a otro. Hay una oportunidad, un objetivo que está por encima de todo. Debemos saber olvidar los elementos de desacuerdo y compartir lo que nos une por un bien superior. En todas estas cuestiones de protección del patrimonio, algunos denuncian la actitud de los europeos. Dicen que no podemos dar lecciones, y es verdad, porque nosotros, los europeos, hemos destruido gran parte del patrimonio europeo, y también porque, en ocasiones, se esgrime el pasado colonial de algunas de estas potencias. Por eso pienso que para Francia es una oportunidad que países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se hayan unido a sus propósitos para que mantenga otro discurso que, precisamente, sea diferente del discurso del punto de vista europeo. En torno a la mezquita de Al-Nuri, el barrio es testigo del regreso gradual de los vecinos que huyeron de la ocupación. Como Khalil Ismael Musa. Para él, la reconstrucción del minarete es una prioridad. Yo nací aquí en 1944. Soy de esta ciudad.
Todos mis antepasados, que se remontan 700 años atrás, vivieron aquí también. Este minarete ha existido durante 1000 años, desde los tiempos de mis antepasados. En mi infancia, durante las olas de calor, yo dormía en el minarete, donde el aire era más fresco. Ese minarete forma parte de nuestra identidad. Cuando lo perdimos, perdimos una parte de nosotros mismos. Es muy duro. Nosotros también queremos el regreso de todos los grupos étnicos. En el pasado, los cristianos que vivían en el barrio de Al-Sa'a celebraban la fiesta de la cruz. Y nosotros, los musulmanes, participábamos. Todos participábamos en las fiestas de todos los grupos étnicos. Nos gustaría que volvieran los tiempos en los que coexistíamos solidariamente entre kurdos, árabes, sabaks. Rechazamos la reivindicación de un solo grupo. La tierra nos pertenece a todos. ¿Podrá la restauración del patrimonio contribuir a la paz y reforzar los vínculos entre las comunidades? Ese es el objetivo de los proyectos de ALIF y de la UNESCO. Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos participan en el proyecto de reconstrucción, en la reconstrucción de la mezquita de Mosul y en la reconstrucción del minarete de Al-Hadba, así como de 2 iglesias. Podemos ver esto como un símbolo de la implicación de este país en la conservación del patrimonio. Al-Sa'a, Nuestra Señora de la Hora, forma parte del programa de restauración. La iglesia debe su nombre al reloj que adornaba su campanario, donado por la emperatriz Eugenia. Los cristianos de Mosul no eran extranjeros, eran autóctonos desde hacía milenios. Si eres musulmán y estás en la mezquita de Al-Nuri, tu horizonte es el campanario de Al-Sa'a. Si estás en Al-Sa'a, lo que ves es el minarete de la gran mezquita. De forma que para todos nosotros es importante que el otro renazca. Hoy, la reconstrucción del patrimonio es un mensaje poderoso que se envía a todos los integrantes del país. Invertir en la piedra es también invertir en la humanidad. Cuando nos dedicamos tiempo a dar forma a una piedra, a esculpir los detalles, estamos pensando en la próxima generación. Cuando intervenimos en un proyecto, lo hacemos con la esperanza de que contribuya a la convivencia, al diálogo entre comunidades, a la estabilidad y a la paz en la región. Uno de los objetivos principales de nuestros programas es asegurar que la población local se beneficie económica y educativamente de esos proyectos. Esa es realmente la única forma de conseguir nuestros objetivos en términos de sostenibilidad. Creo que uno de los mayores errores que puede cometer la comunidad del patrimonio cultural es llegar a una región e imponer ideas externas sobre lo que es importante, o imponer ideas externas sobre cómo deben hacerse necesariamente las cosas y no involucrar a la comunidad local. Eso puede llevar a malentendidos y a conflictos.
Es imposible poder reconstruir el tejido social sin dar esperanzas a la gente. Y una de las principales formas de dar esperanza a la gente es consiguiendo que acepten que el tejido de su historia común, que en algunos sitios está hecho jirones, se puede reparar. A menudo, eso sucede porque encuentras la forma de mostrar que esa tela está tejida con un hilo común. Pero en una ciudad como Mosul, en la que antaño vivía un 20% de minorías cristianas y yazidíes, la población actual es casi 100% árabe sunita. Restaurar la convivencia en Irak llevará tiempo. Las heridas son tan profundas en las dos partes que sin duda debemos tomar muchas precauciones. De momento no existe ningún signo de reconciliación a la vista. Se necesitará probablemente tiempo, paciencia y sobre todo una idea clara de lo que queremos hacer, del lugar que queremos y que debemos dar a cada uno. En Bagdad había un puente de Saladino que fue rebautizado, porque Saladino es el héroe de los sunitas y no es un héroe del chiismo. Al contrario, persiguió a los chiitas. Es el punto en el que nos encontramos en Medio Oriente. Creo profundamente que la cultura por sí sola, o el patrimonio, no pueden traer la paz. Pero sin respeto por el patrimonio y la cultura no habrá paz duradera. La protección del patrimonio es importante por dos razones. Primero, se trata de proteger la identidad. En segundo lugar, contribuye al desarrollo económico, pero también al desarrollo de la sociedad en su conjunto. No podemos disociar la recuperación cultural y patrimonial de las condiciones en las que vive la población hoy en Irak o Siria. Lo más urgente para las poblaciones es comer, curarse, recuperar una vida normal. A 30 kilómetros al sur de Mosul, la vida en el monasterio católico siriaco de Mar Behnam comienza a recuperar poco a poco la normalidad. Mar Behnam se llama así por el santo que está enterrado aquí. Daesh voló su mausoleo. Lo destruyeron porque los yazidíes, los cristianos y los musulmanes rezaban en ese monasterio. Por eso lo destruyeron, porque Daesh no podía soportarlo. La reconstrucción se completó rápidamente gracias a la iniciativa de Fraternidad con Irak, una ONG francesa cuyo proyecto fue financiado por Alif. Para el padre Yaqub, el abad del monasterio, la ayuda de los vecinos de todas las confesiones de la región también fue muy importante. Como todos estos habitantes pertenecen al monasterio y a Mar Behnam, le ofrecieron al monasterio las piedras viejas de sus casas. Eso hizo posible que la reconstrucción fuera respetuosa con las técnicas antiguas, utilizando los mismos materiales.
No es solo un lugar religioso, también es parte de nuestra identidad. Los habitantes de la región se identifican con el monasterio. El monasterio tiene un lugar en mi corazón y en el corazón de todos. Es una parte esencial de la región. Comparte una historia común con la región que no se puede olvidar o ignorar. El pueblo donde se encuentra el mausoleo se llama Hadir. En árabe, Hadir significa verde, reverdecer. Y Hadir se asocia con el cristianismo a través de Elías o San Jorge. En el sufismo decimos, tienes que respetar a todo el mundo. Solo así tal vez puedas encontrar a Sidna Hadir. Y los yazidíes rezan a Hadir en reconocimiento por todo lo que les ha aportado. Y no hay familia yazidí en la que no haya un hombre que se llame Hadir. Es una historia sin duda extraordinaria, y todo eso con los cristianos. El mausoleo, ya reconstruido, está abierto a todos. Aunque el monasterio restaurado aún muestra algunas cicatrices, la vida religiosa que comenzó aquí hace 1600 años se ha reanudado. La paz es muy frágil. Nunca la hemos alcanzado. Y por eso la protección del patrimonio está estrechamente ligada, a largo plazo, con la paz y la seguridad. No se trata solo de reconstruir una mezquita, una iglesia. En realidad es un trabajo a muy largo plazo. Yo creo que en este momento existe un grave peligro en la lógica de cada uno en su casa, de cada uno por su parte, de cada uno con su pequeña historia. Hay mucho en juego, tenemos mucho que perder. Todos estamos hechos de historias más grandes, de encuentros. No necesitamos estar estrictamente limitados a nuestros orígenes. Hay muchos mundos que han desaparecido. Eso es algo que los poetas del Islam medieval sabían muy bien. Hay muchos mundos de los que no nos queda nada, pero de los que nos quedan huellas, a esos los honramos como miembros de la familia humana. De lo contrario, ellos tienen razón y han ganado. ¿Qué pasa? Hemos encontrado algo importante, un fragmento que podría encajar en la gran máscara destruida por Daesh. Vamos a intentar encajarlo. Oh, Dios mío. Perfecto. La figura ha renacido. Tenemos la responsabilidad moral, como seres humanos, de preservar el pasado, salvaguardarlo para que las generaciones futuras tengan la oportunidad de conocer aquello que sus antepasados ayudaron a conservar. En algunas ocasiones tuvieron que pagarlo con su vida para que pudiéramos disfrutar de los frutos de nuestra civilización común.